¿El demonio es un mito o una realidad? Continuación. Nos quieren presentar una cara tan hermosa de Dios que le limitan el poder sobre todas las cosas. No es, pues, de maravillar que en las profesiones de fe anteriores al Lateranense 4 no se hiciera mención explícita de la creación del demonio, sino que la definición de fe se limitase a profesar que Dios era creador de todas las cosas. Pero al surgir de nuevo la herejía de los cátaros y albigenses que sacaban del olvido los errores de Manes y Prisciliano, queriendo renovar la cristiandad con falsos principios puritanos, Inocencio III cortó de raíz el dualismo creacionista, explanando o desarrollando el tema. Un solo Dios creador de todo, porque el diablo no es creador, sino que viene de Dios. Este, porque tiene un valor singular en esta definición o profesión de fe, equivale a decir, como quiera que el demonio que vosotros los cátaros ponéis como creador del mal y ser independiente de Dios, ha sido también creado por Dios, aunque fue creado bueno. No puede admitirse un dualismo creador o un doble principio de cosas buenas y malas, sino que no hay más que un solo creador de todo lo existente. Y el concilio, recogiendo textos de San Pablo y de otras fuentes escriturísticas, divide la creación en tres categorías: seres visibles o materiales, mundanos, invisibles o espirituales, ángeles mixtos, hombres. En esta creación no hay lugar especial para el demonio. Los maniqueos o cátaros preguntarán, ¿de dónde pues viene el demonio? A lo que el concilio responderá sencillamente, no hay lugar especial para la creación del demonio, puesto que Dios lo hizo ángel, pero fue él quien se hizo demonio por su rebelión contra Dios. Comparando pues esta profesión de fe con las anteriores, aparece claro que la intención del concilio es condenar definitivamente la herejía cátara que renovaba la maniquea y prisciliana. Por consiguiente, se trata de una definición de fe, pero cabe preguntar con más insistencia, ¿se trata de definir la existencia del demonio o solamente de afirmar que no hay más que un principio creador? La respuesta es obvia. Ni el concilio, ni sus antecesores, ni los cátaros, ni los maniqueos o priscilianos dudaron jamás de la existencia del demonio como de un ser personal. Para los herejes, el demonio no es el principio impersonal del mal, sino el principio ser a manera de Dios, origen de lo malo, y él por su naturaleza es malo.
en contraposición a Dios que por sí es bueno. Estamos pues delante de una definición de fe por lo que hace a la misma persona del demonio. Además, el concilio el concilio habla del diablo y de los otros demonios, determinando así la existencia de muchos de estos seres malos que son tentadores del hombre y hacedores del mal. No pueden entenderse de una noción abstracta del mal, sino de personajes concretos e individuos. En este sentido hablan siempre de pontífices y concilios, como hablarán después el Tridentino, Vaticano I y Vaticano II. El concilio ecuménico de Florencia, en el decreto dirigido a los jacobitas, les prescribe una larga profesión de fe que termina con estas palabras: firmemente cree y profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino los judíos y herejes y cismáticos, podrán participar en la vida eterna, sino que irán al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. El Concilio de Trento habla no pocas veces del diablo. Veamos algunos pasajes. En el decreto sobre la justificación advierte que los justos, sabiendo que no han renacido todavía en la gloria, sino a la esperanza de la gloria, han de temer la lucha que les espera con la carne, con el mundo y con el diablo, en la cual no pueden ser victoriosos, sino por la gracia de Dios. Al hablar del sacramento de la unción de los enfermos, advierte el concilio que si bien nuestro adversario durante la vida busca y capta ocasiones para devorar nuestras almas del modo que pueda, ningún otro tiempo hay, sin embargo, en que ponga todo su empeño tan esforzadamente para perdernos del todo. Sí puede, como cuando ve que se nos acerca el fin de la vida. Y más abajo, el enfermo, reforzado por la extrema unción, más fácilmente resiste las tentaciones del demonio que acecha con su calcañar. Y es natural que así hable el Concilio de Trento cuando, al comenzar el decreto sobre la justificación, había hecho la siguiente advertencia. Primeramente declara el Santo Sínodo que para entender bien y acertadamente la doctrina de la justificación, conviene que cada uno reconozca y confiese que, habiendo todos los hombres perdido la inocencia en la prevaricación de Adán, hechos inmundos y, como dice el apóstol, por naturaleza hijos de ira, como expuso el concilio en el decreto del pecado original, de tal modo eran siervos del pecado y estaban bajo la potestad del diablo y de la muerte, que no ya los gentiles por la fuerza de la naturaleza, sino ni aun los mismos judíos podían liberarse y levantarse por la misma letra, por la misma letra de la ley de Moisés, por más que ellos no estaban extinguido el libre albedrío. Dejando otros pasajes en que se dejando otros pasajes
en que de diversa manera se menciona al demonio instigador de las tentaciones y otros males para el hombre, recordemos que el Concilio Vaticano I creyó oportuno contra los errores modernos y principalmente el materialismo, panteísmo y ateísmo, renovar la definición del Lateranense 4, repitiendo al pie de la letra sus palabras. Una mención especial merecería el Papa León XIII, que, preocupado por los males que contemplaba en el mundo y por los estragos que observaba obrados por el demonio, redactó él mismo unos exorcismos y prescribió se recitase al final de la misa una oración a San Miguel precedida de 3 Ave Marías. Y Pío XII se lamentaba de que algunos también ponen en discusión si los ángeles son criaturas personales y si la materia difiere esencialmente del espíritu, lo cual puede aplicarse igualmente a los demonios. Pero el mismo Juan 23 lamentó la presencia de Satanás en la iglesia y el Concilio Vaticano II, a pesar de que no pretendió ocuparse singularmente del demonio, no dejó de recomendarnos que nos guardáramos de sus acechanzas, porque tenemos que enfrentarnos contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos, lo cual hemos de hacer con el poder de Cristo, que es quien ha de arrancar a los hombres del poder de las tinieblas y de Satanás. Y de hecho, por los sacramentos de la iniciación cristiana, quedamos liberados del poder de las tinieblas. Y es que creado el hombre en la justicia de Dios, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha y, por cierto, dramática, entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía el hombre se siente incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. Pero esto nos exige mirar de agradar en todo al Señor y revestirnos de la armadura de Dios para permanecer firmes contra las acechanzas del demonio y resistir en el día malo. Y es que a través de toda la historia humana existe una dura batalla contra el poder de las tinieblas que, iniciada en los orígenes del mundo, durará, como dice el Señor, hasta el día final. El Vaticano II nos sitúa ya en Paulo VI, del cual podríamos recordar no pocas alusiones a la lucha que hemos de sostener contra la malicia del diablo y más de una lamentación de los estragos que está causando en la iglesia. Hemos querido precisamente comenzar con el sexto Hemos querido precisamente comenzar con el texto más explícito en este sentido, cuando nos habló del
humo de Satanás que penetró por alguna grieta y que está maltratando a toda la iglesia de Dios. Creemos que estos breves textos ponen de manifiesto que la doctrina de los papas y concilios ha sido siempre constante acerca de la existencia de Satanás y de sus enemistades contra Dios y los hombres. Podríamos también traer a este propósito todos aquellos textos de papas que nos hablan de la Virgen María como la primera y principal develadora de la serpiente, demonio o Satanás, pero nos alargaríamos demasiado. Por esto nos limitaremos a dos ejemplos sacados de dos documentos solemnísimos. La definición dogmática de la Inmaculada Concepción y la de la Asunción. Pío IX así describía, y por cierto, los padres y escritores de la Iglesia, al glosar las palabras con que Dios, vaticinando en los principios del mundo los remedios de su piedad dispuestos para la reparación de los mortales, aplastó la osadía de la engañosa serpiente y levantó maravillosamente la esperanza de nuestro linaje, diciendo: pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Enseñaron que con este divino oráculo fue de antemano designado clara y patentemente el misericordioso Redentor del humano linaje, y designada su Santísima Madre, la Virgen María, y al mismo tiempo brillantemente puestas de relieve las mismísimas enemistades de entrambos contra el diablo, por lo cual, así como Cristo, mediador de Dios y de los hombres, asumida la naturaleza humana, borrando de la escritura del decreto que nos era contrario, lo clavó triunfante en la cruz, así la Santísima Virgen, unida a él con apretadísimo e indisoluble vínculo, hostigando con él y por él eternamente a la venenosa serpiente, y de la misma triunfando en toda línea, trituró su cabeza con el pie inmaculado. Y Pío XII refería: ya se ha recordado especialmente que desde el siglo II María Virgen es presentada por los santos padres como nueva Eva, estrechamente unida al nuevo Adán, si bien sujeta a él en aquella lucha contra el enemigo infernal que, como fue pronunciado en el protoevangelio, habría terminado con la plenísima victoria sobre el pecado y sobre la muerte, siempre unido en los escritos del apóstol de las gentes. Por lo cual, como la gloriosa resurrección de Cristo fue parte esencial y signo final de esta victoria, así también María, la común lucha debía concluir con la glorificación de su cuerpo virginal. Y como colofón a esta doctrina de los papas, no podemos pasar en silencio las palabras de Pío XII, expresivas como pocas. Ya después de la mísera caída de Adán, el primer anuncio de María, según la interpretación de no pocos santos padres y doctores, nos habla de enemistades entre ella y la serpiente, enemiga de Dios y del hombre, lo mismo que le es esencial al ser fiel a Dios, así lo es también el ser vencedora del demonio.
sin mancha alguna ha conculcado María la cabeza de la serpiente, tentadora y corruptora. Cuando se acerca a María huye el demonio, lo mismo que desaparecen las tinieblas cuando despunta el sol. Donde está María no está Satanás, donde está el sol no está el poder de las tinieblas. La liturgia. La liturgia no determina ni crea el dogma, pero lo confirma y refuerza. Bien sabido es que los primeros cristianos vivían el mensaje de Cristo y esta vida la desarrollaban maravillosamente en la liturgia. Si examinamos un poco los libros litúrgicos antiguos y modernos, aunque ahora hay una tendencia algo restrictiva, nos llamará la atención la exuberancia que ofrece la angeleología en las lecciones oracionales, aclamaciones, etcétera. Y cuanto más nos remontamos a los primeros siglos, tanto más observamos este fenómeno, y por lo mismo no podría faltar la demonología. También los demonios juegan un papel de grande importancia en la liturgia antigua y aún en la moderna. La razón de este hecho hay que buscarlo en el judaísmo, fuente de la liturgia cristiana, y aún en las creencias paganas de los demiurgos, genios y poderes sobrehumanos, quienes estaban acostumbrados a invocar a los dioses lares, los genios de los bosques, los poderes o dioses de las tempestades, etc. Encontraban muy fácil sustituir estas advocaciones con las de los ángeles y suplicarles a ellos y a Dios reprimiera las fuerzas de los poderes malignos o demonios, entendiendo la liturgia en ese sentido amplio de toda organización del culto y oración. Era muy natural que pronto apareciesen fórmulas y prácticas que tendiesen a invocar y obtener la potencia de Dios contra los males que amenazaban, de cualquiera clase que fuera, y que se suponía provenían de las potestades del demonio. Por otra parte, el ambiente cristiano iba desarrollándose a medida que crecía el número de los discípulos de Jesús y se iban aislando del paganismo y del judaísmo. Ya no se trataba de la sustitución de los genios y semidioses por ángeles y demonios, sino sencillamente se había llegado a la formulación de una doctrina derivada de la Sagrada Escritura. Si bien surgían problemas y cuestiones que no acababan de llegar a una solución satisfactoria, como la naturaleza espiritual, número, categorías, causas de la maldad de los demonios, etc. Lo que se tenía por ciertísimo era la existencia de esos seres malignos, superiores al hombre, inferiores al ángel, aunque la inferioridad era debida a su calidad de maléficos. Al no conocer las fuerzas y las leyes de la naturaleza, con facilidad se atribuía como causa inmediata al demonio todo lo que ocurría de malo en la tierra: tempestades, terremotos, sequías, pestes, enfermedades, etcétera, etcétera. En esto todavía los cristianos tenían resabios de paganismos o judaísmo, pero en una cosa discreparon siempre: jamás los cristianos intentaron aplacar el demonio como hacían los paganos. Miraron siempre de oponerse a Jesús y a María. Surgieron los exorcismos, pero no surgieron los exorcismos, pero no surgieron como consecuencia
de una reflexión, sino que fueron la continuación de lo que habían visto los apóstoles practicar a su divino maestro, que echaba a los demonios de muchas maneras. Si se discutirá si la práctica de los exorcismos era acertada o no, pero lo cierto es que ello demuestra la creencia de la iglesia multisecular, que suponía y supone que existe el demonio, que tiene un poder maléfico sobre el hombre y sobre sus cosas, y al mismo tiempo que ella tiene poder de su maestro para arrojarlo y destruir su fuerza. Los exorcismos fueron muy abundantes y frecuentes en los primeros siglos. Fueron restringiéndose y moderándose poco a poco hasta que en nuestros días su práctica es menos frecuente, pero no está abolida. Todavía existen exorcismos en la preparación de bautismo y pueden practicarse con las cautelas prescritas en el ritual en los casos de posesión diabólica, que la iglesia no excluye a priori. Fuera de los exorcismos en que directamente se profesa la creencia en la existencia y poder diabólicos, en la liturgia se habla de muchas veces del demonio, ya sea rogando para que el Señor nos defienda de él, ya en las numerosas lecturas de la Sagrada Escritura en que se hace tantísimas referencias a los demonios y a sus tentaciones y maldades. La liturgia pues pone de manifiesto que el demonio existe y que esta es la fe de la iglesia. Los santos padres y teólogos. Lo que acabamos de decir de la liturgia podríamos repetir de los santos padres y escritores eclesiásticos que sucedieron a los apóstoles. Ellos fueron precisamente los que determinaron el curso y progreso de la liturgia. No hay ni uno solo de los padres que ponga en duda la existencia de los demonios. Únicamente existe entre ellos y en ellos una diversidad de opiniones referente a la interpretación de citas escriturísticas y en parte dependientes de las filosofías que habían estudiado. Mucho influyó en ellos el judaísmo a través probablemente del libro de Enoc, apócrifo judío del siglo I y II antes de Cristo. Ya hablan del demonio y pseudoepístolas de Bernabé, los escritos de Justino, Ireneo, Clemente, Alejandrino, Tertuliano, Cipriano y Orígenes. Este último perfila bastante la demonología, aunque tiene sus doctrinas especiales sobre la reintegración final de los demonios y de todos los espíritus, también el hombre. Es como en casi todos los dogmas, San Agustín quien elabora un verdadero tratado de demonología en los capítulos 14 y 17 de su obra Génesis ad Literam, y en los libros 11-12 de Civitate Dei estudia todos los problemas y sienta unas bases que seguirán con fidelidad los escolásticos posteriores y la iglesia entera. Si bien quedarán algunas cuestiones dudosas, San Agustín resume su doctrina en estas palabras: el demonio desde el principio de su creación cayó, pero no hay que entender esto como si su depravación
no se debiera a su propia voluntad, o como si el Dios bueno lo hubiera creado malo, sino que habiendo sido creado bueno, inmediatamente se hizo él por sí mismo malo. Por lo demás, San Agustín admite que los demonios están sometidos a Dios, no son independientes en el actuar contra los hombres, están condenados al fuego eterno y son espíritus. Este último punto será objetado de dudas. No lo defenderá con la misma seguridad con que sostiene los otros principios. La doctrina de San Agustín permanecerá invariable hasta la escolástica. Los escolásticos parten del principio inconcluso de la existencia del demonio y de su carácter de tentador maligno. En el orden práctico serán fáciles en sospechar intervenciones demoníacas en innumerables casos que ahora rechazaríamos, pero la doctrina o demonología va perfilándose. Sus sustancialmente se adhieren a la doctrina de San Agustín, se reafirman en la creencia de la espiritualidad y la rechazan la suposición del trato carnal entre demonios y mujeres. Se centra la discusión en dos puntos principalmente: cuándo pecaron, cuál fue el pecado que cometieron. Santo Tomás de Aquino, con su equilibrio acostumbrado, estudió todas las hipótesis y las discutió. Su adversario, el doctor Sutil Duns Scoto, se inclinó por las sentencias contrarias y permanecieron las dos escuelas. El doctor eximio Francisco Suárez S.J. dejó casi definitivamente elaborada la demonología al dedicarle los 7 u 8 de su voluminoso tratado de Angelis. Para Suárez es de fe la existencia de demonios o ángeles malos. Es herejía maniquea y prisciliana afirmar que los demonios fueron y son malos por su naturaleza. Es de fe que pecaron muchos ángeles de diversos órdenes. Todos fueron condenados y ninguno hizo penitencia, ni habrá redención alguna para ellos. Después de Suárez, la teología católica no hará más que discutir y opinar sobre todo aquello que es discutible y opinable acerca de los demonios. Todavía se puede discutir acerca del número del momento en que pecaron, si inmediatamente al ser creados o si después de algún tiempo, de la clase de pecado, soberbia o negarse a adorar al Verbo encarnado, rechazo de la gracia, etcétera, y otras cuestiones que sirven más para la curiosidad que para la utilidad espiritual nuestra. La teología moderna. Al hablar de teología moderna siempre hay que hacer una salvedad o una pregunta. ¿Queremos significar la teología que hoy sostienen o proponen los que enseñan doctrinas nuevas, o más bien queremos entender la teología que hoy, después del Concilio Vaticano II, defiende y enseña a la Iglesia? Si hablamos de teología moderna en el sentido último, y habría de ser el verdadero, ya que lo otro no será teología sino otra cosa. Diremos llana y sencillamente que la teología moderna, la de hoy, la de la Iglesia, admite como verdad de fe la existencia del demonio y todo aquello que los teólogos afirmaban antes del Concilio Vaticano II, ya que los dogmas no han variado. Testimonio claro de esto
que acabamos de afirmar son las palabras del Papa actual Paulo VI, con las que intencionadamente hemos querido comenzar la serie de demostraciones o argumentos. Y también hay que mencionar un escrito largo y bien documentado que apareció en Observatore Romano, con el título de Fe Cristiana y Demonología, y la siguiente nota preliminar: la fe cristiana es demonología. Y la siguiente nota preliminar: la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe ha encargado a un experto preparar el siguiente estudio, que ella recomienda vivamente como base segura para reafirmar la doctrina del magisterio sobre el tema. Fe cristiana y demonología. En este magnífico artículo se resume la doctrina de la Iglesia Católica sobre este tema, y ciertamente que lo que en él se expone y enseña no es más que lo que la tradicionalmente se ha sostenido. Por tanto, la doctrina de la Iglesia no ha variado en este punto. ¿Qué enseña pues la moderna teología? Tampoco querríamos achacar a todos los teólogos actuales del mote de modernos en sentido peyorativo. Comprenderá pues el lector que al hablar de los teólogos modernos o teología moderna, queremos solamente comprender a aquellos escritores de materias teológicas, concretamente ahora demonología, que siguen caminos diversos de los que la Iglesia Católica en su magisterio ordinario del Papa y congregaciones romanas propone a la fe del pueblo fiel. Ni vamos a refutar todas las objeciones o exponer todas las teorías, sino solamente aquello que se ha generalizado más o que pueda perturbar más a los incautos oyentes. Un autor reciente escribía así en marzo de 1975: la pregunta fe en el diablo lleva implícita la cuestión sobre la existencia de éste. Desarrollando algo más, esta cuestión podría formularse de la siguiente manera: son aquellas manifestaciones en que se apoya y que se nutre la fe cristiana, las de las escrituras y del magisterio de la Iglesia principalmente, de tal manera vinculantes que contengan la obligación de creer en diablos y demonios como seres personales extramundanos, originadores y promotores del mal en el mundo? A. Formulada así la pregunta, surge necesariamente una serie de interrogantes que el autor se propone y mira de resolver. Para esto comienza con advertir que el Antiguo Testamento no habla, es cierto, de Satán, demonios, diablos, espíritus malos, etcétera,